Buenos días. Vamos a seguir con el estudio del anexo a la psicoterapia. Estamos en el capítulo 2, el proceso de la psicoterapia. Y por la sección 2 también, el lugar de la religión en la psicoterapia. Esto nos gusta mucho a los que somos religiosos para colocar la religión en su sitio, porque nos duele abandonar la religión y veréis lo que dice el curso. Dice, de verdad que es que esto es genial. ¿A dónde vas a buscar un libro como este? Dice, para ser un maestro de Dios no es necesario ser religioso ni de alguna manera conmensurable creer en Dios. Conmensurable quiere decir que se pueda medir, contar o pesar. Lo de creer en Dios, menos mal que dice que no es necesario creer en Dios de una manera mesurable. Podemos tener como decimos que crees en Dios. ¿Tú qué vas a creer en Dios? ¿Crees más en tu mano que en Dios? Yo digo que aquí no creemos nadie en Dios, porque si creyéramos en Dios no podíamos ver este mundo. Y bueno, pues más o menos es lo que dice aquí. Para ser un maestro de Dios no es necesario ser religioso ni de alguna manera conmensurable, que podamos medir, creer en Dios. Es necesario, no obstante, enseñar perdón en lugar de condenación. ¿Qué quiere decir esto? Enseñar perdón en lugar de condenación. Que veamos la inocencia, que queramos ver la inocencia del Hijo de Dios, que busquemos la inocencia del Hijo de Dios y que no hagamos nada que ponga culpa en el hermano. Cuando decimos necesitas amor, estás diciendo que no te quieren. Eso estás poniendo culpa en vez de perdón. Y parece que es una frase absolutamente elevada. Y dice una cosa muy divertida más adelante aquí, a los efectos de cómo utilizamos las palabras en el mundo. Es necesario, no obstante, enseñar perdón en lugar de condenación. Para enseñar perdón, uno tiene que ver la inocencia, porque el perdón del curso no es el perdón del ego. Dice, mas ni siquiera esto se requiere total consistencia, y lo explica. Pues cualquiera que hubiese llegado a ese punto podría enseñar lo que es la salvación en un instante y sin una sola palabra. Venga, vámonos allí a ese lado de la mente donde esto es claro. Dice, para un maestro de Dios no es necesario ser religioso ni de alguna manera medible creer en Dios. Nos ha abierto la puerta a todo el mundo. Dice, es necesario, no obstante, enseñar perdón en lugar de condenación. Pero va más allá. Es que ni siquiera tienes que enseñar eso a la perfección, porque si tú ya enseñaras eso a la perfección, podías hacerlo en un instante y sin hablar. Porque cuando tú lo hubieras aprendido de que el Hijo de Dios es inocente, tú ya no verías el mundo de ninguna de las maneras. Porque vemos esto porque creemos en la culpa. Entonces, el curso nos dice, tú estás aquí loco, parcialmente loco o loco de remate, pero siempre estás aquí gracias a tu locura. Mas ni siquiera esto se requiere total consistencia, pues cualquiera que hubiese llegado a ese punto podría enseñar lo que es la salvación en un instante y sin una sola palabra. Sin embargo, quien lo ha aprendido todo no necesita un maestro, y el que ha sanado no necesita un terapeuta. Viene a la otra parte. Las relaciones personales siguen siendo el templo del Espíritu Santo y con el tiempo se perfeccionarán y serán restituidas a la eternidad. ¡Joder, qué bonito es esto! Las relaciones personales siguen siendo el templo del Espíritu Santo. Ahí nos vamos a encontrar con el Espíritu Santo. Ahí está trabajando el Espíritu Santo en las relaciones. Hermosura. Las relaciones personales son el templo del Espíritu Santo porque en nuestro hermano vemos al asesino o al Cristo. La religión institucionalizada no ocupa ningún lugar en la psicoterapia y ha puesto aquí a la religión institucionalizada. ¿Sabéis lo que quiere decir una religión institucionalizada? Que tiene instituciones, jerarquías. La religión institucionalizada no ocupa ningún lugar en la psicoterapia, Pero tampoco tiene un auténtico lugar en la religión. ¿Qué ha hecho? A las religiones institucionalizadas quitarles
el adjetivo de religión. Este mundo existe una tendencia asombrosa a unir palabras contradictorias en un mismo término, sin percibir contradicción alguna. Tratar de institucionalizar la religión es un intento tan obvio por parte del ego de reconciliar lo irreconciliable que no merece la pena que nos extendamos en ello aquí. Las cosas que hacen daño, el curso las dice, pero las dice solo una vez. El que quiera que las encuentre. Y como hay tantas personas que creen en sus iglesias, pues lo deja, porque tampoco es una cosa que sea importante. Ya caerán las frutas de puro maduras del árbol, no tenemos que... Pero dice las cosas con las que te vas a encontrar. Las religiones institucionalizadas es un movimiento del ego para reconciliar lo irreconciliable. Anda, todas las religiones son institucionalizadas. La religión, te dice lo que es experiencia, al igual que la psicoterapia. La religión es... ¿Qué es la religión? El proceso de encontrarte con tu ser, el proceso de encontrarte con tu fuente, el movimiento para encontrarte con Dios. ¿Necesitas una institución? La religión es experiencia, la psicoterapia también lo es. En sus niveles más elevados se vuelven una. Fíjate, la religión y la psicoterapia se vuelven una, y lo va a explicar. Porque la psicoterapia es un perdón, y el objetivo del perdón que es encontrarte con Dios. Creo que lo hemos dicho antes, ¿no? No, creo que lo va a decir después. Ah, míralo, aquí está. Dice, la religión es experiencia, la psicoterapia también lo es. En sus niveles más elevados se vuelven una. Ninguna es verdad en sí misma, mas ambas pueden conducir a la verdad. ¿Por qué dice que no es verdad ninguna de las dos? Porque estamos tratando de ilusiones. Todo lo que hay aquí en este mundo son ilusiones. La religión está aquí, es una ilusión. El perdón, que es la psicoterapia, es otra ilusión. Dice, ninguna es verdad en sí misma, pero ambas conducen a la verdad. ¿Qué se necesita para encontrar la verdad? Que sigo siendo perfectamente obvia, sino eliminar los aparentes obstáculos a la verdadera conciencia, al verdadero conocimiento. Aquí no viene la de conciencia. ¿Qué se necesita para encontrar la verdad? Que sigue siendo perfectamente obvia, sino eliminar los obstáculos que la tapan. Y esta es la frase. Nadie que aprenda a perdonar puede dejar de recordar a Dios. Contundente. Nadie que aprenda a perdonar. ¿No sería solo esta frase motivo para que abandonáramos todos los discursos y nos dejáramos de historias y nos pusiéramos a perdonar? ¿No era suficiente esto? Nadie que aprenda a perdonar puede dejar de recordar a Dios. Pero claro, si pensamos que perdonar es perdonar a mi cuñada, o perdonar a mi nuera, que me ha quitado al hijo, ¿sabes? Pero es que perdonar es perdonar los obstáculos. El cuerpo es un obstáculo, hay que perdonar el cuerpo. La existencia del cuerpo, la realidad del cuerpo, no que se te haya enfermado y le regañes porque se te ha enfermado, la existencia del cuerpo. Nadie que aprenda a perdonar puede dejar de recordar a Dios. El perdón, pues, es todo lo que se necesita enseñar, ya que es todo lo que es necesario aprender. No hay más asignatura en este libro, para que luego digan que hay libros por ahí que enseñan otras cosas. Es la asignatura de este grupo. Es lo único que hay que enseñar y lo único que hay que aprender. Todos los obstáculos al recuerdo de Dios son formas de falta de perdón. Y eso es todo. ¿Por qué no recordamos a Dios? Porque creemos que este cuerpo lo ha hecho Dios y hemos hecho un Dios de pacotilla para ocultar al Dios auténtico, a un lío. Todos los obstáculos al recuerdo de Dios son formas de falta de perdón. Y eso es todo. Esto nunca le resulta obvio al paciente y rara vez al terapeuta. Siempre partimos de la base de que el paciente y el terapeuta, el uno está más loco que el otro, pero los dos están locos. Y el curso emplea esa palabra. Dice, esto nunca le resulta obvio al paciente y muy rara vez al terapeuta. El mundo ha aglutinado todas sus fuerzas contra esa toma de conciencia, pues en ella radica el fin del mundo y todo lo que representa. Amigo,
tomar en cuenta esto, de que el perdón va a dar fin al mundo. El mundo ha aglutinado todas sus fuerzas contra esa forma de tomar conciencia, pues en ella radica el fin del mundo y todo lo que representa. Nosotros nos hemos dedicado a hablar de cualquier cosa menos del perdón. El amor, el amor, el amor. Tan contraproducente. A veces se habla del amor, que hay que hablar del amor, pero colocándolos en su sitio. Pero cuando decimos desde aquí, hacemos las cosas desde el amor. ¿Pero qué? ¿Desde el amor? ¿Qué haces tú aquí desde el amor? Si no sabes ni lo ves. Y cuando es que lo hago desde el amor. ¿Pero qué desde el amor? Puedes hacerlo desde la compasión, puedes hacerlo desde tu economía, puedes hacerlo, pero desde el amor. Yo es que ya sabéis que soy muy reticente con esto. Y entonces dice aquí, el mundo se ha aglutinado todas sus fuerzas en contra de esa forma de tomar, en contra de esa toma de conciencia. No vamos a tomar conciencia de que el perdón es lo que nos va a llevar al amor. Pensamos que vamos a ir al amor hablando del amor, pues no. Sin embargo, tener conciencia de Dios, tener conocimiento de Dios, no constituye una meta razonable para la psicoterapia. Y lo va a explicar. Esta llegará cuando se complete la psicoterapia, es decir, esta llegará cuando se complete el perdón. Date cuenta. Tener conciencia de Dios no es una meta razonable para la psicoterapia. A mí me han venido gente para hacer una psicoterapia y me han dicho, es que quiero hacerme la psicoterapia de la separación. ¿Qué quieres que te diga? Tener conciencia de Dios no es la meta, o sea, de la separación. Esta llegará cuando se complete la psicoterapia. Cuando el perdón completo haya llegado a ti, vas a ver a Dios. Pues allí donde se ha alcanzado el perdón, la verdad no puede sino llegar. Sería injusto, en verdad, que se tuviera que creer en Dios para que una terapia tuviera éxito. Qué bonito es esto. Si es que aquí no creemos nadie en Dios y nos dice, sería injusto que se tuviera que creer en Dios para que la terapia tuviese éxito. Pero vamos a la parte primera. Una vez que crees en Dios, ya no puedes creer en la enfermedad, ni en la muerte, ni en ninguna desgracia. O sea, que por otra parte, no se puede creer en Dios y en el mundo, que esto cuesta trabajo. Pensamos que creemos en Dios aquí, pero porque estamos parcialmente locos. Pero no sé qué pensaréis de mí, porque de verdad, bueno, ya estaréis cubiertos de espanto, porque... Pero yo creo que me entendáis, que hablar de una manera consistente, que no te puedan sacar los colores. No se puede creer en Dios y en tu cuerpo. ¿A que esta noche vas a cenar y has desayunado esta mañana y a mediodía? ¿A que sí? Y vas a tener... ¿Tú crees que si creyeras en Dios ibas a cenar? Si tú creyeras en Dios con tanta decisión como tienes tu hambre, ibas a cenar y vas a estar todo el rato con Dios. Ahora aquí decimos que creemos en Dios y estamos estudiándonos y apuntándonos hacia ese lado y aprendiéndonos el camino, pero creer en Dios. Yo digo muchas veces que quiero creer en Dios como creo ahora en mi mano. Y así me vengo al lugar donde tengo que estudiar las cosas y donde me tengo que poner. Creo más en mi mano que en Dios. Y si alguno me dice que no le pasa lo mismo que a mí, pues me va bien, tampoco me voy a enfadar, pero que se lo haga pensar. Sin embargo, tener conciencia de Dios no constituye una meta razonable para la psicoterapia. Esta llegará cuando se complete la psicoterapia. Pues allí donde se ha alcanzado el perdón, la verdad no puede sino llegar. Sería injusto, en verdad, que se tuviera que creer en Dios para que la terapia tuviera éxito. Creer en Dios no es realmente un concepto significativo. Luego encima nos dice esto. Creer en Dios no es realmente un concepto significativo, puesto que a Dios solo se le puede conocer. Mira dónde nos lleva la mente ahora. En Dios no se puede creer, porque además dice creer en Dios significa que puedes también no creer. Verás, creer en Dios no es realmente un concepto significativo, puesto que a Dios solo se puede conocer. Creer implica que es igualmente posible no creer. ¿Crees en los Reyes Magos? No crees en los Reyes Magos. Mas tener conocimiento de Dios no tiene un opuesto. Porque no tener conocimiento de Dios es estar loco. ¿Qué es lo que nos pasa aquí? No conocer a Dios es no tener conocimiento. Y es a esto a lo que conduce toda falta de perdón. A no tener conocimiento. Nadie sabemos qué somos. El otro día una señora me dice, yo sé que soy la hija de Dios. Ay, digo, mírate la mano. Pues es que los hijos de Dios tienen manos en el cielo.
no, sabemos aquí quién somos. Pero lo voy a repetir porque es muy bueno. Creer en Dios no es realmente un concepto significativo, puesto que a Dios solo se le puede conocer. Creer implica que es igualmente posible no creer. Mas tener conocimiento de Dios no tiene opuesto. Es decir, tú puedes creer o no creer, pero conocer a Dios, que es a lo que vamos, no conocer a Dios es no tener conocimiento. Y a esto es lo que conduce la falta de perdón. A no tener conocimiento. Sin conocimiento, uno solo puede tener creencias, y es lo que nos pasa aquí, tener creencias. Este párrafo es buenísimo, vamos, este texto es buenísimo. Hay diferentes recursos de aprendizaje para diferentes tipos de personas. Algunas formas de religión no tienen nada que ver con Dios, y algunas formas de psicoterapia no tienen nada que ver con la curación. Lo explicamos. Algunas formas de religión no tienen nada que ver con Dios. Y vamos a ir a nuestra religión antigua, aquella que metía a Dios a los egipcios en el Mar Negro para salvar a su pueblo escogido. Ya el hecho de tener un Dios con un pueblo escogido tiene algo que ver con la religión. ¿Tú crees que con esa cabeza tú vas a encontrar a Dios? Si vas a encontrar a un tirano. Por eso dice que algunas religiones no tienen nada que ver con Dios. De la misma manera que algunas formas de psicoterapia no tienen nada que ver con la curación. La psicoterapia de este mundo, que está pensando y buscando la culpa del que le ha hecho daño al paciente que va para allá, no tiene nada que ver con la curación. Tiene más que ver con un juicio sumarísimo sin que el otro se pueda defender, claro, porque en un juicio normal pues todo el mundo tiene derecho a un abogado defensor, pero cuando tú, el psicólogo se pone con la otra que dice o con el otro que dice que le han echado del trabajo, que le están haciendo moving, el del moving no se puede defender, lo condenan ahí entre los dos en la mesa. Algunas formas de religión no tienen nada que ver con Dios y algunas formas de psicoterapia no tienen nada que ver con la curación. Mas si alumno y maestro se unen para compartir una misma meta, Dios entrará a formar parte de la relación porque se le invitó. ¿Qué hacemos en la psicoterapia en la que enseñamos aquí en la escuela? Unir nuestra mente y entregársela al Espíritu. Mas si el alumno y el maestro se unen para compartir una meta, se la entregamos al Espíritu. La meta es que el Espíritu dirija. Dios entrará a formar parte de su relación porque se le invitó. Fíjate cómo se consagra la psicoterapia. Nada más empezar. Uno, mi mente a la tuya, las entrego al Espíritu. Y le pido que entre en ellas. Y se haga cargo. Y dirija. Y nos acompañe. Y nos dé confianza. Dios entrará a formar parte de su relación porque se le invitó. De igual modo, la unión de propósitos entre paciente y terapeuta restituye el lugar a Dios a un primer plano, primero a través de la visión de Cristo y luego a través del recuerdo de Dios mismo. Entrona a Dios en el medio. El proceso psicoterapéutico es el retorno a la cordura. Cuando hablamos de psicoterapia es un perdón, que nadie se lo olvide. Es que solo hay que aprender perdón y es que solo hay que mover el perdón. El proceso psicoterapéutico es el retorno a la cordura. Maestro y alumno, terapeuta y paciente, están todos dementes. A mí me gusta que me digan esto. Están todos dementes, pues de lo contrario, no estarían aquí. Aquí tenemos que estarlo. Hemos perdido el conocimiento. Porque no conocemos a Dios, hemos perdido el conocimiento. Dice, están todos dementes, pues de lo contrario no estarían aquí. Juntos pueden hallar una salida, pues nadie encuentra la cordura solo. Lo que hemos dicho antes. Las relaciones personales siguen siendo el templo del Espíritu Santo. Las relaciones personales. Juntos. Encontrar una salida, porque nadie encuentra la cordura solo. Si la curación es una invitación que se le hace a Dios para que entre en su reino, la curación es una invitación que se hace a Dios para que entre en su reino. La curación es la invitación que se le hace a Dios para que entre en su reino, para que recupere a su hijo.
cuando Dios entra en su reino y recupera a su hijo, ¿qué enfermedad va a estar acosando al hijo? Si la curación es una invitación que se le hace a Dios para que entre a su reino, ¿qué importa la manera como está escrita la invitación? ¿Qué importa el papel, la tinta o el bolígrafo? ¿O no es acaso el que escribe y hace la invitación lo que realmente importa? Está diciendo que tenemos que pasar por alto muchas cosas si se cumple la condición de que dos se juntan e invitan al Espíritu. Dios acude a aquellos que desean restaurar su mundo con mayúscula, el mundo real, pues han encontrado la manera de invocarle, uniéndose. Siempre que dos se unen, allí está Él. Sea cual sea el propósito que tengan, es irrelevante. Mas para triunfar, tienen que compartirlo completamente. Otra vez, por tercera vez, nos dice que de dos en dos. La primera, las relaciones personales siguen siendo el templo del Espíritu Santo. La segunda, juntos pueden hallar una salida, pues nadie la encuentra solo. Y la tercera, siempre que dos se unen, Él está allí. Sea cual sea el propósito que tengan, es irrelevante. Mas para triunfar tienen que compartirlo plenamente. Tienen que ponerse con el mismo propósito. Pueden haber ido con el propósito, ayer lo hablábamos, que el paciente va con un propósito y el terapeuta tiene otro. Y la función del terapeuta es que se venga el propósito del paciente al del terapeuta, que tiene la cabeza más serena. Dice, es imposible compartir un objetivo que Cristo no haya bendecido. Esto está bonito. No se puede compartir una cosa que haga daño a alguien. No se puede compartir algo que haga daño. Por eso dice, no se puede compartir algo que el Cristo no lo haya bendecido. Pues lo que no se ve a través de sus ojos está demasiado fragmentado para poder tener sentido. Cristo tiene que dar una bendición y suavizar las cosas y verlas con sus ojos para que tú puedas compartirlo. Cristo tiene su mirada de perdón, tiene su mirada amorosa, tiene su mirada. Eso es lo que se puede compartir, la visión de Cristo. De la misma manera en que la verdadera religión cura, la verdadera psicoterapia tiene que ser religiosa. Y ahora nos vamos a la psicoterapia en la que interviene el Espíritu. Dice, de la misma manera en que la verdadera religión cura, la verdadera psicoterapia debe ser religiosa. Existen muchas formas de ambas, pues ningún buen maestro utilizaría el mismo enfoque para todos sus alumnos. Por el contrario, escucha pacientemente a cada uno y lo deja formular su propio programa de estudios. Le deja formular su propio programa de estudios, porque cada uno aquí partimos de un lugar diferente, entonces cada uno. El curso dice que cada programa de estudios está particularizado, pero dice algo más muy personalizado o íntimamente personalizado, como lo dice, y a ver dónde está, pero dice eso. Cualquiera sabe, esto es al principio de altamente especializado o algo así. Por el contrario, escucha pacientemente a cada uno y lo deja formular su propio programa de estudios. No la meta de sino la manera en que mejor puede alcanzar el objetivo que dicho programa establece para él. Puede venir el paciente con un programa, como eso creo que lo hablamos ayer, para curarte, pero tú tienes que saber que donde lo quieres llevar es a encontrar la paz. Puede que el maestro no crea en Dios, puede que el maestro no crea que Dios forma parte de la enseñanza. Tal vez el psicoterapeuta no entienda que la curación procede de Dios, no obstante, puede triunfar allí donde muchos que creen haber encontrado a Dios fracasan. ¿Y por qué dice esto? Yo tengo tanta estima en la psicoterapia que me gusta que diga eso. Dice, aunque no entienda del todo que la curación es de Dios, por hacerlo de este modo, por juntarse de este modo, por poner esas características, va a tener más éxito
que otros que creen haber encontrado a Dios, que creen haber encontrado a Dios. ¿Qué debe hacer el maestro para asegurarse de que el aprendizaje tenga lugar? ¿Qué debe hacer el terapeuta para que la curación se dé? Solo una cosa. El mismo requisito que la salvación le pide a todo el mundo. Cada uno debe compartir una meta con alguien más para, de ese modo, perder todo sentido de intereses separados. Otra vez con tu hermano, la cuarta vez aquí. ¿Qué hace falta para tener éxito? Compartir una meta con alguien para no tener intereses separados. Cuando nos juntamos a hacer una psicoterapia, compartimos una meta. Y además es la meta del Espíritu Santo. La santidad de la psicoterapia es espectacular. Es el perdón, de una manera más clara, para mí. Solo al hacer esto es posible trascender los estrechos límites que el ego quiere imponer al yo. No hay intereses separados. Por eso unen sus mentes. Solo al hacer esto pueden maestro y alumno, terapeuta y paciente, o podemos tú y yo aceptar la expiación y aprender a darla tal como fue recibida. De dos en dos. Fíjate la psicoterapia, ¿eh? De dos en dos. Podemos, está hablando el maestro y el alumno, el terapeuta y el paciente, porque dice, o tú y yo, o Jesús y nosotros, aceptar la expiación y aprender a darla de la misma manera que la hemos recibido. La comunión es imposible si se está solo, una obviedad. Nadie que permanezca aparte puede recibir la visión de Cristo. Fíjate las veces que dice aquí, nadie que permanezca aparte puede recibir la visión de Cristo. Esta se le ofrece, pero él no puede extender la mano para recibirla, fíjate. Estando solo tú no puedes encontrar la visión de Cristo. Que se aquiete y reconozca que la necesidad de su hermano es su necesidad. Esto dedicado a los que se apartan para amarse un poco a ellos mismos. No puedes recibir la visión de Cristo. Que se aquiete y reconozca que la necesidad de su hermano es su necesidad. Y que entonces la satisfaga como si fuera la suya propia. Y vea que ambas se satisfacen como una sola, porque en efecto lo son. No me digas. Mira, el dato que da aquí, ¿eh? La comunión es imposible si se está solo. Es obvio. Tiene que venirte el cura a darte la hostia, porque si no, no puedes comulgar tú solo. La comunión es imposible si estás solo. Además, comunión es hacerlo con alguien. Nadie que permanece aparte puede recibir la visión de Cristo. Esta se le ofrece, pero él no la puede aceptar. Que se aquiete y reconozca que la necesidad de su hermano es su necesidad. Y que entonces la satisfaga como si fuera la suya propia. Y que vea que ambas se satisfacen como una sola, porque en efecto lo son. ¿Qué es la religión sino un recurso para ayudarle a hacer esto? La religión, no la religión institucionalizada. Un recurso para ver esto. ¿Y qué es la psicoterapia? Sino una ayuda que lo lleva a la misma comprensión. ¿Cómo hace el paralelismo de la psicoterapia y la religión? Es increíble. Es la meta lo que hace que estos procesos sean lo mismo, pues son uno en propósito y por tanto no pueden ser sino uno en los medios también. El propósito de la religión es ponerte delante de Dios, el propósito de la psicoterapia es ponerte delante de Dios. Cuando la psicoterapia se completa, porque hemos dicho que, lo ha dicho por aquí, que la psicoterapia, que no se le puede decir que sin embargo, tener conciencia de Dios no constituye una meta razonable para la psicoterapia. No podemos empezar con la psicoterapia como meta conocer a Dios. Llegará cuando se complete la psicoterapia. Llegará el conocimiento de Dios cuando el perdón se complete. Bueno, extraordinario la religión en la psicoterapia. Bueno, mañana más. Milagro para todos vosotros en nombre de Jesús.